Bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy, ¿ya? Hoy día volvemos al tema de historia universal y vamos a trabajar el tema de las grandes civilizaciones de la antigüedad. Es decir, vamos a ver a Mesopotamia, Egipto, China e India, ¿no? Son esas las 4 civilizaciones ubicadas en el continente asiático y africano, las que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos entonces con la presentación del caso. A ver, ya seguramente ustedes están viendo la diapositiva, está cargando, ahí la pueden observar, entonces vamos a empezar a trabajar. Bueno, Mesopotamia, Egipto, India y China, ¿no? Esas son las civilizaciones que vamos a ver el día de hoy. A ver, tal vez lo primero que hay que explicar, la primera cuestión sobre la cual hay que tener claridad, es de qué estamos hablando cuando hablamos de civilizaciones. ¿Por qué con relación a algunos pueblos se habla de civilizaciones? Bueno, la idea de civilización tiene que ver con dos ideas muy concretas y después, digamos, con un detalle que vamos a explicar ahora. La primera de esas ideas es que la civilización, de alguna manera, es como un momento en el desarrollo, en la evolución de una sociedad. Ya, eso es lo primero. Es decir, civilización es un momento, una etapa. Y en segundo lugar, la civilización es un proceso que se da y que de alguna manera genera ciertas particularidades, ciertas cuestiones específicas y propias de una sociedad que la diferencia de otra. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, también civilización implica rasgos particulares, rasgos diferentes. Entonces, esas son las dos primeras ideas cuando hablamos de civilización. Civilización es un momento en el proceso de evolución de las sociedades. Y en segundo lugar, la civilización implica características, aspectos propios de una civilización en particular y que la hacen diferente de otras civilizaciones. Ahora bien, también cuando hablamos de civilizaciones, justamente con esta idea de que es un momento en la evolución, es una etapa, cuando hablamos de civilizaciones, fundamentalmente hablamos de 6 cuestiones. En primer lugar, la civilización implica necesariamente la aparición de centros urbanos. Siempre que hay civilización hay centros urbanos, es decir, hay espacios del territorio donde se han construido viviendas a gran escala. En segundo lugar, cuando hablamos de civilización, hablamos también de una estructura de carácter religiosa, ya que la religión fue la primera forma mediante la cual los seres humanos se organizaron, explicaron la naturaleza y establecieron relaciones de poder. En tercer lugar, cuando hablamos de civilización, hablamos de burocracia, es decir, hablamos de un grupo de personas que ya no están dedicadas a la producción, sino que se encargan de la administración de la sociedad, cumpliendo diversas tareas, políticos, militares, religiosas, etcétera. En tercer lugar, o en cuarto lugar, perdón, cuando hablamos de civilización, hablamos de una sociedad en la cual el lugar en la sociedad de los individuos depende de su capacidad o poder económico. Es decir, la sociedad comienza a establecer grupos diferentes de personas, pero esas diferencias, en un primer momento, tienen que ver justamente con su posesión o no de ciertos recursos materiales. En quinto lugar, la civilización implica alguna forma de escritura. Sin embargo, este quinto aspecto es relativo, porque hay civilizaciones, como el caso, por ejemplo, de las civilizaciones prehispánicas en los Andes, que en realidad no llegaron a desarrollar escritura. Pero esto no implica que no sean civilizaciones, porque precisamente cumplen con todos los otros aspectos. Y un sexto elemento es que las civilizaciones siempre están acompañadas de formas artísticas o intelectuales significativas. Es decir, las civilizaciones están acompañadas de prácticas
como la arquitectura, la escultura, la cerámica, la pintura y probablemente otras de las cuales, digamos, no se preservan evidencias materiales por tanto tiempo. Entonces, siempre que hablemos de civilizaciones, nos estaremos refiriendo a esos 6 aspectos: centros urbanos, estructuras religiosas, estructuras burocráticas, jerarquía social basada en el poder económico, escritura, aunque con la excepción, repito, de que hay pueblos que no tuvieron escritura y eso no los saca del grupo de las civilizaciones, y además formas artísticas e intelectuales. Son esas 6 características que definen a las civilizaciones. Veamos ahora las grandes civilizaciones de la antigüedad, es decir, aquellos pueblos que surgieron entre los milenios cuarto y segundo antes de Cristo en algunos lugares del continente asiático y en el norte del África. El primero de esos pueblos que vamos a ver ahora es el del Mesopotamia. Mesopotamia, como ustedes saben, es un nombre atribuido por los griegos. Los griegos, especialmente los griegos de la época preclásica y de la época clásica, es decir, los griegos entre el siglo IX y el siglo V, estaban en contacto con estos territorios y ellos los definieron como Mesopotamia, es decir, región entre 2 ríos. Mesopotamia está ubicada o estuvo ubicada en un territorio que actualmente se conoce como el Cercano Oriente. El Cercano Oriente es una región del mundo que es la parte más próxima hacia Europa y hacia el Mediterráneo de lo que hoy día se conoce como Asia. Esta zona del Cercano Oriente es un territorio que actualmente está ocupado por países como Irak, Irán, Siria, Palestina, Jordania y otras naciones. Esta zona se extiende desde lo que viene a ser el Golfo Pérsico hasta lo que serían las costas orientales del mar Mediterráneo. Esta zona se caracteriza por la presencia de 2 grandes ríos, el río Éufrates y el río Tigris. Ambos ríos desembocan en el Golfo Pérsico, es decir, ambos ríos tienen sus orígenes en la parte norte, en los montes Tauros, recorren de norte a sur el territorio de Mesopotamia y desembocan en el Golfo Pérsico. Esta zona es una zona cuyos límites geográficos los podemos encontrar aquí en el norte, en los montes Taurus, aquí en el sur, en el Golfo Pérsico, aquí en la parte oriental, en la zona de la meseta de Irán, y aquí en la parte occidental, en el desierto de Arabia. Esta región es una región que tiene 2 áreas geográficas muy marcadas y diferentes entre sí. La zona del norte, toda esta zona conocida como Asiria, que es una zona que se caracteriza porque el terreno es relativamente sinuoso, es una zona de montañas de mediana altitud, es una zona no muy apta para el cultivo de algún tipo, digamos, de eh, planta a gran escala. Es una zona poblada por varias o varios tipos, en este caso, de animales domésticos como las cabras, y es una zona que permanentemente estuvo atravesada por rutas comerciales que iban desde el Mediterráneo hasta el Asia Central y hasta la zona del Cáucaso. Es decir, esta zona de Asiria, que es la zona del norte, en la cual uno puede encontrar ciudades, o a lo largo del tiempo iban a surgir ciudades como Asur y Nínive, fue una zona, para decirlo de manera sintética, poco adecuada para la agricultura y muy adecuada
para el comercio, para el intercambio. En cambio, la zona del sur, esta zona que ustedes ven aquí, que es cercana al Golfo Pérsico, es una zona que geográficamente presenta gran cantidad de lluvias, un terreno mucho más llano, terrenos además pantanosos y fértiles que generan que esta región sea una región, eso sí, muy adecuada para la agricultura. Ahí, a lo largo del tiempo, iban a surgir algunas ciudades importantes como Ur, Lagash, Eridu, Nippur, entre otras. Entonces, lo que estamos viendo es que la región de Mesopotamia es una región donde hay dos grandes zonas que ya desde sus orígenes estuvieron muy marcadas por las diferencias medioambientales, climáticas. La zona del norte conocida como Asiria y la zona del sur conocida como Caldea. Bueno, vamos a ver ahora las etapas de cada una de estas, o de toda esta región de Mesopotamia, las etapas históricas. Bueno, la historia de Mesopotamia se prolonga más o menos hacia el año 4000 o 3800 a.C. Se cree que los primeros habitantes de Mesopotamia fueron de origen semita. Los semitas son una de las variantes de la raza blanca. Se cree que los primeros habitantes de Mesopotamia llegaron probablemente desde las costas de lo que hoy día sería la India y penetraron aquí en la desembocadura del Golfo Pérsico a través de lo que hoy día conocemos como justamente el Golfo Pérsico. Probablemente o llegaron a esa zona atraídos justamente por las bondades del territorio, es decir, por esta característica favorable a los cultivos. Se han encontrado ya rastros de asentamientos humanos hacia el año más o menos 3800 a.C. Este primer periodo de la historia de Mesopotamia se conoce como el periodo Súmero-Acadio. Es una etapa que dura más o menos unos 2000 años, si uno quiere ser más preciso, desde el año 3800 hasta el año 2150. Es una etapa en la cual surgen los primeros asentamientos, se construyen los primeros canales de irrigación, se comienzan a construir también los primeros zigurats. Es una época en la cual se inventa la rueda, el ladrillo, el arado, el torno alfarero que permite la fabricación de cerámica. Se desarrollan conocimientos astronómicos, pero sobre todo se inventa la escritura cuneiforme, así como también el arado. Y de esta época es de donde data la edificación de los grandes emplazamientos urbanos, que con el tiempo se van a denominar ciudades-estado, como es el caso, por ejemplo, de Kish, Ur, Lagash, Nippur, Eridu, entre otros. Durante esta etapa es que se produce también una invasión desde el norte, probablemente una invasión proveniente de la zona de Siria, dirigida por un pueblo conocido como los acadios, quienes van a lograr la primera gran unificación de las ciudades-estado de la zona de Caldea. Ese gobernante es Sargón I. Entonces, eso es un poco lo que ocurre durante esta etapa conocida como el periodo Súmero-Acadio. Ahora, más o menos desde el año 2500, una de las ciudades-estado que comenzó a florecer en Mesopotamia estaba ubicada más o menos entre la parte norte y la parte sur, una ciudad conocida como la ciudad de Babilonia.
Aquí no tenemos dibujada Babilonia, pero Babilonia más o menos está por aquí. ¿Ya? Babilonia ya era una ciudad importante, más o menos desde el año 2600, 2500 antes de Cristo. Es decir, durante pleno dominio de los acadios, Babilonia ya era una ciudad importante, sobre todo desde el punto de vista económico. Tal vez aprovechando justamente su ubicación en el centro de las rutas entre el norte y el sur, Babilonia había logrado convertirse en un eje comercial y económico de la zona de Mesopotamia. Pero va a ser aproximadamente a mediados del siglo XIX antes de Cristo, va a ser aproximadamente hacia el año 1830, cuando los babilonios van a lograr consolidarse políticamente. Si bien no se conocen muy bien los detalles, parece ser que el dominio acadio terminó hacia el siglo XXII. Y varias de las ciudades que habían estado hasta ese momento bajo su dominio, entre ellas Babilonia, lograron de alguna manera autonomía. Y Babilonia, justamente debido a su poder económico, no solamente logró su autonomía, sino que ya para el siglo XIX Babilonia comenzó a someter a otras ciudades-estado de su entorno. Lo que va a ocurrir es que entre el siglo XIX y el siglo XVI antes de Cristo, Babilonia va a estar bajo el dominio de un grupo conocido como los amorritas, es decir, una élite de guerreros provenientes también desde el norte, probablemente cercanos a los acadios, se van a asentar en Babilonia, van a tomar el poder y ellos son quienes van a lograr hacer de Babilonia un pueblo conquistador, van a convertir a Babilonia en un imperio entre el siglo XIX y el siglo XVI. Es decir, Babilonia va a lograr controlar toda la zona media y sur de Mesopotamia, es decir, lo que es Caldea y la parte central de Babilonia. A lo largo de este gobierno de los amorritas, que duró aproximadamente unos 3 siglos, los babilonios van a lograr desarrollar un intenso comercio entre la parte norte y sur y entre la parte central de Asia y las costas del Mediterráneo. Sin embargo, una de las cosas que más va a destacar de Babilonia va a ser la aparición de un gobernante llamado Hammurabi, un gobernante de origen amorrita. Y es durante el gobierno de Hammurabi que ocurren dos eventos trascendentes. El primero, el intento de establecer un culto monoteísta en toda la zona de Babilonia. Hay que recordar que Babilonia durante toda su historia fue una sociedad eminentemente politeísta. Ellos tuvieron diversos dioses como Asur, Marduk, Enlil, Shamash, la diosa Ishtar, entre otros. Sin embargo, durante el gobierno de Hammurabi se va a intentar establecer el culto a una sola divinidad, llamada Marduk, que era el principal dios de Babilonia. Marduk en realidad era el nombre que se le daba a un dios que estaba asociado a lo que llamaríamos Babilonia. Era un dios que además incluso eran previo, digamos, a la llegada de los amorritas, y que probablemente fue un intento por lograr de que Babilonia no solamente tuviese una hegemonía política y económica como la que ya gozaba en esos momentos, sino que también de alguna manera en el plano ideológico, religioso, un dios proveniente de Babilonia fuera el único al cual se le rindiera culto en toda esta región. Y la segunda cuestión que ocurre durante el gobierno de Hammurabi es el establecimiento de uno de los primeros códigos legales, justamente conocido como el Código de Hammurabi.
El código de Hammurabi fue un código de carácter civil y penal, desde, digamos, si uno utiliza los términos que actualmente utilizamos para definir las legislaciones. Era un código en el cual se establecían penas y sanciones para una serie de faltas y delitos que iban desde construir ilegalmente viviendas en zonas públicas hasta las penas que se colocaban en contra de la práctica de la infidelidad. Muchas de esas penas eran pues penas crueles. Por ejemplo, si alguien construía su casa en una zona que había sido previamente definida como pública, la pena era el empalamiento, es decir, el cuerpo de una persona era atravesado por una estaca. Se establecía que, por ejemplo, si un esposo, digamos, encontraba a su esposa en un acto de infidelidad, tenía el derecho de asesinarla. También podía perdonarla, pero si es que la perdonaba, tenía también que perdonar al amante. Pero si es que la mataba, también tenía que matar al amante. Bueno, eran penas que desde el punto de vista o desde la lógica de los gobernantes de esta época, de alguna manera impartían justicia. Desde nuestros criterios, obviamente, eran penas no solamente excesivas, sino que en realidad lindaban con la crueldad. Pero este florecimiento de Babilonia en realidad duró relativamente poco. Como ya señalé, hacia el siglo XVI, nuevamente desde el norte, una invasión de pueblos que poseían el conocimiento del hierro atravesó toda la zona de Asiria, llegó hasta la parte central de Mesopotamia y asoló Babilonia. Los amorritas fueron despojados del poder y quienes pasaron a controlar políticamente no solamente Babilonia, sino buena parte de Mesopotamia, fue un pueblo extranjero conocido como los hititas, que poco después fueron acompañados de otros conocidos como los casitas. Tanto hititas como casitas provenían de la parte central de la Asia, y como ya he señalado, tenían un control y un manejo del hierro, producían en este caso armas de hierro, y eso les dio una ventaja militar contra la cual los babilonios no tenían forma de resistir, ya que hasta ese momento eran fundamentalmente un pueblo de bronce. Sin embargo, los hititas y los casitas, de alguna manera, no se interesaron por controlar y ocupar permanentemente Babilonia. Lo que ellos hicieron fue establecer a Babilonia e indirectamente a buena parte de Mesopotamia como pueblos tributarios, es decir, como pueblos que no estaban bajo la ocupación ni de los casitas ni de los hititas, pero cuyos gobernantes estaban sometidos al poder de los hititas y casitas y que además periódicamente tenían que remitir un cuantioso tributo. Pero los hititas y los casitas, luego de la conquista, se retiraron y no ocuparon físicamente la zona de Mesopotamia. Lo que establecieron fue una relación de dominio. Obviamente la amenaza permanente a lo largo de estos casi 150 años que duró la ocupación de los hititas fue que si las ciudades de Babilonia desobedecían, simplemente iban a volver a ser ocupadas militarmente. Entonces, durante más de 150 años, Babilonia y buena parte de Caldea fueron pueblos tributarios de los hititas y de los casitas. Pero en el siglo XIV ocurrió uno de los fenómenos más particulares de la historia antigua. Para eso vamos a volver a la diapositiva anterior. ¿Qué es lo que ocurrió en el siglo XIV a.C.? En el siglo XIV a.C. la situación
Si ustedes me están siguiendo, la explicación es la siguiente, ¿no? Es decir, toda esta zona conocida como Caldea, toda esta zona que va desde Babilonia hasta Lagash, es una ciudad que está ocupada por diversas ciudades-estados. Todas están bajo el control político-económico de Babilonia, pero a su vez, todas, especialmente Babilonia, está sometida al poder de los hititas y los casitas, que son un pueblo de la zona central del Asia. Es decir, son pueblos tributarios de un imperio extranjero. Esta situación, que se prolongó durante 3 siglos, sin embargo, terminó en el siglo XIV. ¿Cómo así? Terminó cuando desde la parte norte de Mesopotamia, desde la zona de Asiria, los habitantes de la región de Asur y Nínive se organizaron, formaron un poderoso ejército y luego no solamente conquistaron toda la zona de Mesopotamia, sino además lograron expulsar a los hititas y los casitas, y gradualmente incluso comenzaron a llevar los dominios de Mesopotamia hacia regiones tan lejanas como la zona de las costas del mar Mediterráneo, e incluso penetraron hasta la zona de Egipto. Todo ese proceso de expansión, que tiene sus orígenes en el siglo XIV, aquí en la zona de Asiria, principalmente de una ciudad llamada Nínive, y que en aproximadamente 60 años, que es un tiempo relativamente corto, lograron unificarse, conquistar todo Mesopotamia y luego gradualmente expandir sus dominios hasta zonas nunca antes conocidas por los pueblos anteriores. Todo eso se conoce como el Imperio Asirio. El Imperio Asirio estuvo vigente durante más o menos unos 7 siglos, desde el siglo XIV hasta el siglo VII a.C. Y una de las cuestiones muy interesantes sobre este tema es que el proceso de expansión de los asirios tuvo sus orígenes en, por un lado, el hecho de que de todos los pueblos de Mesopotamia, el primero que rápidamente asimiló y dominó el uso del hierro y lo llevó al campo del combate y de la guerra, fueron precisamente los asirios. Eso tal vez por su cercanía a la zona más profunda del Asia, y también porque era una zona permanentemente atravesada por comerciantes y por lo tanto muy propensa a una serie de innovaciones. Pero en segundo lugar, esa rápida expansión de los asirios también fue motivo o fue consecuencia de la crueldad con la cual los ejércitos asirios realizaron sus conquistas. Los asirios eran pueblos que practicaban la crueldad militar prácticamente como un arma de guerra. Los asirios sitiaban las ciudades, una vez que las tomaban, mataban a todos los habitantes, los empalaban, los decapitaban, les cortaban las orejas, la nariz, las manos, mataban absolutamente hombres, mujeres, niños, animales. Es decir, desde nuestro punto de vista, pues es una crueldad extrema, pero desde el punto de vista militar, era una forma de establecer el terror y de alguna manera obligar a muchos pueblos muchas veces a rendirse antes de siquiera haber iniciado batalla. Muchos pueblos, ante la noticia de que los asirios se acercaban a sus fronteras, rápidamente se rendían y se convertían en pueblos tributarios de los asirios. Para muchos historiadores, esa superioridad tecnológica de los asirios asociadas al manejo del hierro, junto a esta sistemática utilización de la crueldad como mecanismo también bélico,
es lo que explica por qué los asirios en solamente 60 años lograron convertirse de un pequeño pueblo a orillas del río Tigris al más importante y al más grande imperio de toda la historia de Mesopotamia. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Los asirios en ese sentido, o el imperio asirio, tuvo su capital en la ciudad de Nínive. Uno de sus más importantes gobernantes fue Asurbanipal. A él se le debe el desarrollo urbanístico de Nínive, la construcción de la primera biblioteca en esta ciudad, así como también haber logrado la máxima expansión territorial de los asirios. Los asirios llegaron, como ya he dicho, a la zona, por ejemplo, de Palestina, de Egipto, de Siria, de Jordania, de las fronteras con Irán, que en esa época son los persas, entre otras regiones. Sin embargo, todo tiene su final, como dice la canción, y en el siglo 7 antes de Cristo, probablemente motivado por el terror con el cual los asirios ejercían su poder, dos pueblos se iban a aliar. Los babilonios, hasta ese momento bajo dominio de los asirios, y un pueblo extranjero, un pueblo que habitaba la parte oriental de Mesopotamia, pero ya fuera de Mesopotamia, un pueblo que estaba ubicado por esta zona, conocida como los persas. Y es así que el año 623 a.C., una alianza militar y política de babilonios y persas finalmente derrotan a los asirios y las ciudades asirias son totalmente destruidas. La ciudad de Nínive, a orilla del río Tigris, no solamente va a ser tomada, sino que todas las edificaciones van a ser demolidas y se va a prohibir el repoblamiento de esta zona. De alguna manera, el recuerdo del feroz dominio de los asirios va a llevar a tomar este tipo de medidas. Y en ese momento hay un renacimiento de Babilonia. Babilonia nuevamente se convierte en un centro político, nunca había dejado de ser un centro económico. Eso es muy importante señalar. Es decir, a lo largo de toda esta historia de cambios, hay que recordar que Babilonia fue siempre, incluso cuando no tuvo el poder político, fue siempre el principal centro económico de toda Babilonia. Es decir, Babilonia fue desde el año 2500 hasta el año 600, es decir, durante 1900 años, durante casi 2000 años, Babilonia fue la ciudad más importante de Mesopotamia. En buena parte de esos siglos, además, la zona de Mesopotamia fue una de las pocas zonas desarrolladas del mundo. A lo largo de esos 2000 años, recuerden ustedes, por ejemplo, Roma no existía, Grecia no existía, los pueblos aquí en Sudamérica tampoco existían, al menos hasta ese nivel de desarrollo, y los propios babilonios, que pensaban que lo que ellos conocían de Mesopotamia era el mundo, y fuera de esas fronteras no había otra cosa. Por lo tanto, durante más o menos 2000 años, Babilonia fue la ciudad económica y culturalmente más importante de la tierra. Seguramente si alguien, por arte de magia, pudiese volver al pasado, o si nos colocamos, digamos, en el pensamiento de una persona que vivió en Babilonia en estas épocas, esa persona estaría convencida de que la gloria de Babilonia, la riqueza de Babilonia, sería eterna. Pero sin embargo, hoy día pues de eso nada queda, ¿no? Pero el dominio y la grandeza de Babilonia en realidad terminó hace mucho tiempo. Terminó en realidad más o menos unos 100 años después
de haber logrado derrotar a los asirios. Terminó en el siglo VI, es decir, el llamado Segundo Imperio Babilónico, que se prolonga entre el siglo VII y el siglo VI, fue una época corta en el tiempo, pero donde hubo grandes avances, donde Babilonia de alguna manera llegó a un nivel mayor de esplendor. Es la época del gobernante Nabucodonosor II, es la época del desarrollo urbanístico de Babilonia, de la construcción de la puerta de Ishtar, del Sigurat en honor a la divinidad de Marduk, de los jardines colgantes, pero Babilonia ya para ese momento se había convertido en una ciudad muy deseada por otros pueblos, pero además también en otros lugares del Asia habían surgido para esa época otras sociedades con mayor poder militar. Precisamente sus antiguos aliados, los persas, en el siglo VI a.C., específicamente el año 539, los van a invadir. Los persas, dirigidos por el gobernante Ciro el Grande, van a conquistar Babilonia el año 539, en un momento en el cual Babilonia está gobernada por un rey conocido como Nabodino, que es el último de los reyes de la dinastía de los babilonios. A partir de ese momento, Babilonia se convierte en una ciudad tributaria del imperio persa, en una satrapía. Babilonia nunca más va a lograr independizarse. El dominio de los persas se va a prolongar durante más o menos 2 siglos, hasta que en el siglo IV Babilonia va a ser ocupada por los griegos de la época de Alejandro Magno. Y así, con el transcurso de los siglos posteriores, Babilonia siempre va a caer en manos de algún pueblo militar y políticamente más importante en ese momento. De alguna manera, la historia política de Babilonia como una sociedad independiente justamente termina en el siglo VI antes de Cristo. Vamos a ver algunos aspectos culturales de los babilonios. Vamos a ver, por ejemplo, el hecho de Mesopotamia en general, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el tema de la escritura en Mesopotamia, que se inventó en la época sumeria, es decir, en los primeros momentos de su historia, es conocida como la escritura cuneiforme, una escritura que lleva ese nombre debido a que la forma de los signos con las cuales se elabora tienen la forma de unas cuñas o triángulos de alguna manera de diversa posición. Los soportes en los cuales se escribía esta escritura era la arcilla, con puntas de madera o con puntas de metal, se elaboraban los signos. Se cree que la escritura surge básicamente para poder llevar la cuenta de los impuestos, de las dimensiones de las áreas de cultivo, de la cantidad de personas, del pago del tributo. Es decir, la escritura surge fundamentalmente por necesidades prácticas, ¿no? En el siglo XIX fue descifrada por Rawlinson, que era un investigador de origen inglés. Luego tenemos la arquitectura. La arquitectura en Mesopotamia también fue muy importante. Lograron inventar el ladrillo, el adobe, la arcilla, y con todo esto lograron realizar una variedad de edificaciones, entre las cuales se encuentran pues los famosos zigurats. Los zigurats datan de los momentos más antiguos de la historia de Mesopotamia, es decir, datan del siglo, aproximadamente entre el siglo 38 y el siglo 35, es que están los primeros zigurats. Estos zigurats eran pues pirámides truncas, generalmente de 7 niveles, que probablemente se construyeron en un inicio para servir de observatorios, para poder identificar los eclipses, los solsticios, los equinoccios, las estaciones, pero que luego fueron tomados como espacios para el culto. Y de alguna manera ambas funciones, la práctica astronómica, digamos, y por otro lado la religiosa, se fusionaron, y además en torno a ellas surgieron las primeras estructuras de poder.
Pero no solamente hay zigurats como ejemplo de arquitectura, sino también tenemos el caso de los templos, los frontis. Uno de los más famosos justamente es la puerta de la diosa Ishtar, que estaba ubicada pues al ingreso de Babilonia, al igual que los llamados jardines colgantes, que era digamos una arquitectura complementaria a los grandes palacios. También asociada a la arquitectura tenemos la escultura. La escultura pues es muy, muy importante no solamente en Babilonia, sino sobre todo en Asiria. En los pocos restos que han quedado de las ciudades, por ejemplo, de Asur y de Nínive, todavía se pueden observar partes de lo que fue, o lo que fueron en este caso, las murallas del palacio de Asurbanipal. Y una de las cosas que destaca son las esculturas de bajo relieve, ¿no? Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, la representación de Asurbanipal peleando con un león. Ustedes saben que los leones obviamente no son nativos de esta zona, los leones son fundamentalmente africanos, pero es bien interesante porque en realidad lo que esto nos demuestra es que Babilonia no estaba, o toda Mesopotamia en general no estaba aislada del resto del mundo, sino había, por ejemplo, un intercambio que iba pues desde el África hasta esta zona del cercano Oriente. Y en cuanto a la religión, ya hemos señalado que la religión en Mesopotamia fue una religión politeísta, ¿no? Es decir, hubo diversas divinidades. Estaba, por ejemplo, Asur, que era un dios asociado a los asirios, era un dios asociado a la vida, a los ciclos de la vida, estaba representado en un árbol. Estaba Marduk, que era un dios asociado a la creación del mundo y que era el dios principal de Babilonia. Estaba, por ejemplo, Enlil, que era una divinidad en varios lugares de Mesopotamia, que estaba asociado, por ejemplo, a las tempestades, a los vientos. Estaba Shamash, que era otra de las representaciones del sol, que era el dios de la justicia. Y luego estaba la diosa Ishtar, asociada pues a la guerra, al amor, a la belleza, a la fertilidad, a la sexualidad, que está representada, como ustedes pueden ver aquí, justamente en parte de lo que fue en su momento la puerta de Ishtar en la entrada de lo que fue Babilonia. Entonces, ahí tenemos algunos de los elementos culturales propios de Mesopotamia. Vamos al tema ahora de Egipto, ¿ya? Eh, a ver, aquí hacían un comentario respecto a la palabra genocidio, ¿no? Seguramente para asociarlo al sistemático uso de la crueldad por parte de los asirios. Bueno, desde nuestros parámetros seguramente sí, pues es una práctica genocida, porque aunque el genocidio hoy día, por ejemplo, se asocia más a la voluntad expresa de eliminar físicamente un pueblo, una raza completa, ¿no? Eso es un poco lo que se denomina como genocidio. Pero en el caso de los asirios, la destrucción o el asesinato de los habitantes de una ciudad no tenía como objetivo, por ejemplo, eliminar a todos los integrantes de un pueblo, sino en realidad de tomar en este caso la ciudad y convertirla en un pueblo tributario. Por eso que los asirios en realidad siempre en un primer momento daban la opción de que se rindieran. Cuando no se rendían era que justamente aplicaban la violencia hasta el extremo. Tomaban la ciudad, mataban a todos, pero generalmente los pueblos habitaban varias ciudades, ¿no? Si otras ciudades de ese mismo pueblo se rendían, se les respetaba la vida. Entonces su objetivo no era eliminar al pueblo, su objetivo era un objetivo de carácter militar, político y económico. En el caso del genocidio no hay un objetivo económico, político y militar. El objetivo es exterminar ese pueblo, ¿no? Esa es un poco la diferencia.
entre lo que significa tal vez el genocidio en la actualidad y lo que hacían los asirios. Ahora, en ambos casos es obvio que se asesinaba, en ambos casos obviamente también está presente la crueldad, y en ambos casos también está presente la magnitud, porque en realidad se asesina a miles de personas, ¿no? Pero las lógicas, digamos, o los motivos de actos que son similares, sin embargo, son diferentes, ¿no? Y es justamente lo que establece la diferencia entre genocidio y estas prácticas que acabamos de describir, ¿no? Bueno, vamos al tema de Egipto. Ya, Egipto. Bueno, vamos a seguir la misma lógica, vamos a ver primero la parte geográfica, luego las etapas históricas y luego los aportes de carácter, en este caso, cultural. Bueno, en el caso de Egipto, nosotros tenemos a un pueblo que se desarrolló más o menos en las mismas épocas que Mesopotamia y que estuvo ubicado en la parte nororiental del continente africano. Ustedes tienen ahí el mapa de esta parte del norte del África, y justamente en esta zona es donde se desarrolló la sociedad egipcia aproximadamente desde el siglo 40, digamos, antes de Cristo, es decir, más o menos hacia el año 4000, 3500 antes de Cristo, hasta el siglo primero, ¿no? Porque en el siglo primero es cuando los egipcios caen en poder de los romanos. Entonces, la historia de Egipto más o menos se da en el mismo momento de la historia de Mesopotamia y más o menos dura lo mismo, ¿no? Dura un poco más en realidad. Bueno, Egipto, ubicado en el norte del África, en la parte, en este caso, oriental del continente africano, de alguna manera es una consecuencia de la presencia del río Nilo. Como ustedes saben, el río Nilo es un río que nace en los lagos Alberto y Victoria, en la parte casi central del continente asiático, y tiene un curso que va desde el sur hacia el norte, desembocando en la zona del mar Mediterráneo en diversos canales que forman un delta. El río Nilo, a lo largo de su curso, genera condiciones de vida favorables, genera condiciones climáticas de temperatura relativamente favorables a la presencia humana. Si lo queremos colocar de otra manera, en una zona que sin la presencia del Nilo sería totalmente desértica e inhóspita, la presencia del Nilo genera zonas húmedas, valles, así como un importante medio de comunicación que sería usado a lo largo de toda la historia, ya que el Nilo es una vía fluvial que va a facilitar justamente la comunicación a lo largo de todo Egipto, desde la parte alta hasta la parte baja. Pero además el Nilo tiene otra bondad, y es el hecho de que en determinadas épocas del año deposita en los suelos del valle próximo una gran cantidad de una sustancia conocida como limo, que es un fertilizante natural. Con lo cual, los valles del Nilo son valles fértiles, ubérrimos, productivos, que pueden dar cosechas a gran escala. Y es de alguna manera lo que hizo posible la presencia de grandes grupos humanos en esta región a lo largo del tiempo. Por esa razón es que Heródoto, el historiador griego del siglo V, decía de que Egipto es de alguna manera una consecuencia del Nilo, o es hija del Nilo. Entonces, tenemos ahí una relación entre geografía y florecimiento de una civilización bastante clara. ¿Cuáles son los límites de Egipto? Hacia el norte, el mar Mediterráneo; hacia el sur, la zona de Nubia; hacia la parte occidental, la zona de Libia;
y hacia la parte oriental el Mar Rojo. Además hay que señalar que la zona que está cerca al mar Mediterráneo y que era la zona más próspera, más rica, más fértil, era conocida como el Bajo Egipto. Y la zona que está más al interior del continente, más hacia el sur, era conocida como la zona del Alto Egipto. Ahora bien, las primeras etapas de la historia de Egipto, como ya he señalado, se ubican pues alrededor del año 4000 al año 3000. Es una zona conocida como la zona o la etapa, digamos, de los adoradores de Horus. Es una etapa que no está incluso colocada aquí, ¿no? Es una etapa, digamos, en la cual surgen los primeros gnomos, ¿no? Los primeros habitantes de origen semita, bueno, ya. Pero luego, del año 3000 hacia el año 2778, en el caso de Egipto, como en el caso de Mesopotamia, por si acaso, uno puede establecer cronologías relativamente precisas debido a que se han encontrado los calendarios. El calendario es uno de los primeros inventos de los egipcios. Y en esos calendarios ellos llevaban una, eh, digamos, descripción relativamente precisa de las etapas de su historia y de los gobernantes. Por eso que de alguna manera nosotros podemos saber con cierta precisión cuándo empieza y cuándo termina cada una de las etapas. Entonces tenemos una primera etapa conocida como el periodo arcaico-otinita, que se desarrolla entre el año 3000 y el año 2778. Durante esta etapa, el principal emplazamiento urbano que hay en Egipto es una ciudad conocida como Tinis. Tinis es una ciudad que domina un área de varios miles de kilómetros cuadrados, en los cuales existen poblados conocidos como nomos. Estos poblados están habitados por gente que trabaja el campo, que se dedican obviamente al cultivo, especialmente del trigo y de la cebada, y que justamente tributan a los señores de Tinis, que a su vez mantienen la estabilidad política y la seguridad de la región. Uno de los primeros reyes que va a lograr unificar a todos estos nomos va a ser justamente Nemes, o también conocido como Narmer, cuya imagen y cuya representación simbólica justamente ustedes la tienen en esto que se conoce como la paleta de Narmer. Esta paleta, por si acaso, lo que era como la paleta de los pintores, ¿no? Ustedes han visto la paleta de los pintores, es como una especie de raqueta de madera sobre cuya superficie se colocan diversos colores y que el pintor va tomando justamente para pintar una imagen, ¿no? Estas paletas, al parecer, eran paletas para el maquillaje, ¿ya? Pero en la cara opuesta, eh, así como hoy día, digamos, se colocaban adornos, ¿no? Y en este caso, el adorno es una representación justamente de la figura del rey Narmer, que en la medida en que va a lograr unificar a los nomos de la parte alta y de la parte baja, se considera como el primer faraón. El apogeo de Tinis, sin embargo, va a terminar en el siglo XXVIII. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ya en la época de Nemes, Nemes se dio cuenta de que Tinis, si bien en esos momentos tenía la superioridad militar, sin embargo, no tenía en este caso el control económico de Egipto. Nemes se dio cuenta de que la forma de controlar económicamente a Egipto era teniendo un control sobre el tráfico comercial a través del Nilo. Por esa razón es que va a iniciar la construcción de una nueva ciudad
ubicada a orillas del río Tigris, ciudad que con el tiempo va a ser conocida como la ciudad de Memphis, que es lo que hoy día se conoce como el Cairo, que es la capital del Egipto moderno. Memphis, ya para el siglo XXVIII, se ha logrado convertir en un centro económico y político, y ha logrado desplazar totalmente a Tinis. A partir de ese momento estamos en presencia de lo que se conoce como el Imperio Antiguo, que se prolonga durante más o menos unos 6, 7 siglos, hasta el siglo XXII. Esta es la época de mayor prosperidad de Egipto, o es una de las dos épocas de mayor prosperidad de Egipto, el llamado Imperio Antiguo. La capital de Egipto es la ciudad de, en este caso, Memphis. Ya han surgido otras ciudades por todo Egipto. Por ejemplo, mucho más hacia el sur ha surgido un importante centro religioso con toda una ciudad alrededor conocida como Tebas. También está la ciudad de Avaris. Hay una serie de ciudades que ya han surgido para esta época, pero la ciudad de Memphis, justamente por su capacidad de controlar el comercio a través del Nilo, es la que tiene el control económico y a su vez el control político. Durante esta época hay una gran cantidad de faraones que logran acumular un gran poder económico, pero también sabemos que en esta época hay una obsesión de los faraones por construir pirámides. Es la época más intensa de construcción de pirámides. A lo largo de todo Egipto, especialmente en la zona colindante a Memphis, en la zona del Valle Medio del Nilo y en lo que se conoce como el Valle de los Reyes, se construyen decenas de pirámides. Se calculan que más o menos unas 100 pirámides fueron construidas. La construcción de pirámides además fue un proceso que en sus orígenes pues no tuvo la magnificencia y la perfección que nosotros asociamos a las llamadas pirámides de Gizeh, ubicadas justamente en Memphis, las famosas 3 pirámides que todos conocemos, sino que en realidad tuvo unos inicios mucho más modestos, con pirámides muchas veces que no duraron mucho tiempo, luego de lo cual, se desarrollaron derrumbes. Otras pirámides cuyas formas, digamos, todavía no son pues perfectas, como la pirámide de Saqqara. Entonces, hay diversas pirámides más allá de las 3 famosas que nosotros conocemos. Las pirámides, como ustedes saben, se construyeron como tumbas para los faraones, y las pirámides, debido pues a la magnitud de estas edificaciones, significaba una gran movilización de mano de obra a lo largo de varios años, pero además con una gran cantidad de recursos necesarios justamente para pagar, alimentar y comprar todo lo necesario a lo largo del tiempo que duraba la construcción. Y en ese sentido, se cree que justamente esta obsesión de los gobernantes de Egipto, específicamente de Memphis, los faraones de esta época, por construir pirámides, es lo que iba a llevar a la ruina a Egipto, porque gran parte de los ingresos del Estado eran dedicados justamente a las tareas de construcción de las pirámides. Lo que ocurría era que miles de personas que durante varios meses al año se desempeñaban en los campos de cultivo, luego viajaban a Memphis y eran empleados y comenzaban a trabajar en las obras para la construcción de las pirámides, por lo cual se les pagaba. Asimismo, el dinero del Estado, el dinero de los faraones también servía para comprar todo lo necesario para la construcción de las pirámides, la piedra, la caliza, pagar también a mamposteros, carpinteros, y seguramente en torno a las pirámides, a lo largo del tiempo que duró la construcción, aparecieron todo aquello que aparece cuando hay este tipo de actividades: vendedores, delincuentes, seguramente prostitución, lugares de diversión, ¿no? Asentamientos humanos, es decir, todo esto, digamos, implica la construcción de las pirámides. Sin embargo, todo esto tuvo un costo.
debido a que se cree que más o menos hacia el siglo XXII el Estado faraónico egipcio estaba prácticamente en crisis y debido a esto no pudo pues resistir una serie de procesos de independencia, de autonomía que se dieron por parte de los nomos. Lo cierto es que hacia el siglo XXII, XXI antes de Cristo, el poder y la gloria de lo que había sido Memphis simplemente llega a su fin. Algunos también consideran que probablemente una serie de problemas climáticos que generaron una disminución de los niveles de producción agrícola también contribuyeron a la caída de lo que se conoce como el Imperio Antiguo. Ahora, lo cierto es que para el siglo XXI, el eje, el centro político, el centro hegemónico de Egipto está ya en otro lugar. Está mucho más hacia el sur, en una ciudad que hasta ese momento era religiosamente importante, incluso mucho más importante que Memphis, era la ciudad de Tebas. Una ciudad que giraba en torno a una casta sacerdotal que le rendía culto a una divinidad llamada Atón. El dios Atón era una de las varias representaciones del sol. Si bien era un culto que había surgido en Tebas, sin embargo era un culto muy popular en todo Egipto. En muchos lugares de Egipto había templos dedicados a Atón, que a su vez pagaban un tributo que estaba destinado al mantenimiento de los sacerdotes locales, pero también al mantenimiento de los sacerdotes de Tebas. En otros términos, Tebas tenía un gran poder económico en todo Egipto por el prestigio del dios Atón y por la gran cantidad de ingresos que obtenía por los diversos cultos a este dios en varias zonas de Egipto. Ahora, lo que ocurrió es que con la caída de Memphis, justamente Tebas va a lograr convertir su prestigio y poder religioso en un prestigio ahora político y militar. Para el siglo XXI a.C., Tebas se ha convertido en un imperio. Se conoce como el Imperio Medio. Un imperio que va a durar más o menos unos 3 siglos. Y es un imperio expansionista, porque durante estos siglos los ejércitos de Tebas van a conquistar toda una región hacia el norte, perdón, hacia el sur conocida como Nubia, una región habitada por pueblos de origen etíope, pueblos de raza negra, los cuales van a ser sometidos, y esta región va a ser muy importante porque es la región de la cual van a provenir mercancías muy valiosas como por ejemplo, como los colmillos de elefante, como el oro. También va a conquistar la zona de Nubia, perdón, de Libia, que está ubicada hacia la parte, en este caso occidental, una zona también clave porque es una zona de la cual provienen se va a obtener gran cantidad de madera, que era, digamos, una de las materias primas más importantes de la época, e incluso van a lograr llegar hasta el cercano oriente, van a lograr llegar a la zona de Siria. Es decir, el imperio tebano se convierte en uno de los primeros grandes imperios de la antigüedad. Sin embargo, este apogeo de Tebas y de Egipto va a terminar repentinamente en el siglo XVIII, debido a que estos pueblos que habían invadido la zona de Mesopotamia, recuerden ustedes los hititas y los casitas, uno de los pueblos hermanos de los hititas y los casitas, es decir, un pueblo que también tiene el dominio del hierro, va a llegar a Egipto. Son los Ixos. Entre el siglo XVIII o alrededor del siglo XVIII, los Ixos llegan a Egipto. Los Ixos vienen controlando el hierro, el caballo,
los carros de combate. Los egipcios no tienen esas tecnologías. Los egipcios son hasta ese momento una cultura fundamentalmente militar de bronce. Son sometidos por los hicsos, pero al igual que había ocurrido en la relación entre los hititas y los babilonios, entre los hicsos y los egipcios, también, digamos, hay una relación un poco extraña, ¿no? Porque los hicsos son un pueblo en esos momentos militarmente superior, pero son un pueblo demográficamente pequeño, pero además también son un pueblo cuyo lugar de origen está muy lejos, a miles de kilómetros de distancia, y además son un pueblo que no tiene todo ese aparato religioso, histórico, cultural, arquitectónico que tienen los egipcios. Entonces, lo que hacen los hicsos muy hábilmente es lo mismo que hicieron los hititas, es decir, convierten a Egipto en un pueblo tributario, obligado a pagar periódicamente un tributo y jurar lealtad a los hicsos. De ahí entonces que a lo largo de más o menos unos 200 años hasta el siglo XVI, todo Egipto, a través de Tebas, va a estar bajo el dominio de los Hicsos. Sin embargo, este dominio llega a su fin justamente en el siglo XVII. ¿Qué es lo que ocurre en el siglo XVII? Un príncipe de Atenas, conocido como Amosis, va a expulsar a los Hicsos. Luego va a formar un ejército profesional que además va a asimilar las técnicas de los Hicsos, el uso del hierro, el carro de combate, y va a lograr, obviamente, retomar el control de todo Egipto. Esto se conoce como el Imperio Nuevo o Imperio Neotebano, que se prolonga desde el siglo XVI hasta el siglo XI. Uno de los gobernantes, llamado en este caso Tutmosis III, va a ser además uno de los más importantes de toda la historia de Egipto, porque a lo largo de su gobierno, los tebanos y en general los egipcios van a lograr obtener sus máximas, o van a lograr llegar hasta su máxima expansión territorial. Van a conquistar Siria, Líbano, Palestina, entre otros lugares. También en la zona del Mediterráneo, por ejemplo, van a llegar a ocupar la isla de Creta y la isla de Chipre. Durante esta época es que también gobierna un faraón llamado Amenofis IV. Amenofis IV, sin embargo, es un gobernante quien se va a embarcar en una reforma conocida como la reforma monoteísta o también conocida como la reforma amarniana. Amenofis IV, a ver, hay dos interpretaciones sobre su papel, ¿no? O sea, hay una interpretación, digamos, que generalmente está asociada a una especie de intento personal y a ciertas convicciones religiosas. Y hay otra interpretación que me parece que es la más adecuada, que más bien plantea que su reforma tiene un trasfondo mucho más complejo vinculado a disputas y tensiones políticas. ¿Cuál es la situación en la época de Amenofis IV? En la época de Amenofis IV, Tebas es la ciudad que controla todo Egipto. Tebas recibe periódicamente una gran cantidad de riquezas, de tributos provenientes no solamente de las ciudades egipcias, sino de otros pueblos extranjeros que los egipcios han conquistado. Los ejércitos de Tebas son quienes realizan esas campañas militares de conquista, pero sin embargo, los beneficios de esas campañas terminan en los templos. Es decir, el ejército tebano es el que hace la tarea, mientras que las ganancias quedan en manos de los sacerdotes. Y eso genera una tensión entre esos dos grupos. Hasta el momento de Amenofis, los faraones siempre se habían colocado del lado de los sacerdotes. Sin embargo, eso cambia con Amenofis. Amenofis de alguna manera Amenofis lo que quiere es poner fin
a esa hegemonía en favor de los sacerdotes de Tebas. Y la forma en cómo él lo va a hacer no es enfrentándolos directamente, sino lo va a hacer creando un nuevo culto que de alguna manera desplace el culto de los sacerdotes de Tebas, que es el culto justamente al dios Amón. Entonces lo que hace Amenofis es crear el culto a una nueva divinidad llamada Atón. Una, una divinidad que además se obliga a que todas las ciudades de Egipto le rindan culto a este dios. En segundo lugar, Amenofis mismo se convierte en el principal sacerdote de este dios llamado Atón. A partir de ese momento, Amenofis se hace llamar Akenatón. Y en tercer lugar, inicia la construcción de una ciudad cerca a Tebas, que se conoce como la ciudad de Tel el Amarna. Es decir, lo que está haciendo Amenofis es desafiar directamente el poder religioso y económico de los sacerdotes de Tebas. ¿Cómo? Creando un nuevo culto monoteísta, proclamándose sumo sacerdote de ese culto y creando otra ciudad. Bueno, no vamos a entrar aquí en detalles sobre los entretelones, digamos, de la historia de esta reforma. Lo cierto es que Amenofis muere relativamente joven. Se cree que él muere más o menos durante su cuarta década de vida, es decir, cuando tenía tal vez poco más o poco menos de 40 años. Y en el momento que muere, de alguna manera, todo este intento de reforma va a ser desmontado por los sacerdotes de Tebas. Es decir, en realidad los sacerdotes de Tebas al final van a lograr imponerse ante Amenofis. Y tanto así que el sucesor de Amenofis, que es el faraón que hoy día nosotros conocemos como Tutankamón, del cual, como ustedes saben, se logró hallar su tumba a inicios del siglo XX, este Tutankamón justamente tiene su nombre, o tiene un nombre, que le rinde culto a Amón, porque Tutankamón significa aquel que le rinde culto a Amón. Eso significa Tutankamón, que es una expresión del sometimiento de los faraones posteriores a Amenofis al dominio de los sacerdotes de Tebas, ¿no? Bueno, y otro de los gobernantes importantes del imperio neotebano es Ramsés II. Ramsés II va a lograr, entre otras cosas, evitar la invasión de Egipto por un pueblo extranjero que son los hititas. Los hititas pues van a intentar penetrar Egipto, van a intentar, eso sí, invadir físicamente Egipto, pero Ramsés los va a lograr detener en la llamada batalla de Kadesh, producto de lo cual además se firma uno de los tratados más antiguos entre estados que se conoce, conocido como el llamado Tratado de Kadesh. Bueno, y a partir del siglo VII, el apogeo militar y político de Egipto llega a su fin. Es decir, a lo largo de estos siglos, Egipto es un importante centro cultural y religioso. A lo largo de estos siglos, los egipcios son admirados por los griegos, por los cartagineses, por los fenicios, por los romanos. ¿No? Siempre Egipto es visto como una sociedad pues esplendorosa. Hay mucho comercio con Egipto durante estos siglos. Egipto es el principal productor de trigo en todo el Mediterráneo. Los griegos, por ejemplo, Atenas, el apogeo económico de Atenas se debe básicamente a que transportan el trigo egipcio del delta del Nilo a muchos lugares del Mediterráneo. Durante las guerras médicas, Egipto
ofrece tanto a persas como a griegos recursos económicos, como por ejemplo trigo, madera, transporte, etc. O sea, Egipto sigue existiendo durante estos siglos como un pueblo cultural, religiosa y económicamente importante, pero ya políticamente es una época de decadencia, porque Egipto a lo largo de todos estos siglos va a ser sometido gradualmente por diversos pueblos. Por ejemplo, en el siglo VIII, Egipto es conquistado por los asirios. Luego va a ser conquistado por los persas. Luego va a ser conquistado por los griegos. En el siglo IV, Egipto es conquistado por los griegos durante las campañas de Alejandro Magno. Y en el siglo I, Egipto es conquistado por los romanos. Julio César llega a Egipto para cobrar una deuda que Egipto tenía en esos momentos con el Estado romano, pero en realidad ese es un pretexto que permite que Julio César convierta a Egipto en un país, entre comillas, aliado de Roma, pero que está ocupado por el ejército romano. Oficialmente, Egipto se convierte en una provincia del Imperio Romano ya a fines del siglo I antes de Cristo, ¿no? En la época de Octavio. Entonces, esa época es la época tardía, baja, la época de decadencia política, ¿no? Hay que entenderla de esa manera. En el plano religioso tenemos pues aquí en Egipto varias cosas. En la primera diapositiva, por ejemplo, ya se menciona sus avances en el campo de la medicina, de la astronomía, de la matemática. Efectivamente, los egipcios pues lograron en el campo de la astronomía desarrollar o crearon un calendario basado en el movimiento del Sol, los 365 días al año. En la matemática desarrollaron el álgebra, la aritmética, el álgebra sobre todo con fines, perdón, la aritmética sobre todo con fines de cálculo de las cantidades, por ejemplo, de tributos. Y en el caso de la geometría, sobre todo para lograr el cálculo de las áreas de tierra, ¿no? Que era muy importante en Egipto. En el campo de la medicina se especializaron en diversas ramas como la traumatología, la ginecología. Los egipcios, por ejemplo, se sabe que ya trataban fracturas de hueso, hacían lo que hoy día llamaríamos correcciones del tabique nasal, tenían toda una gran variedad de cremas y ungüentos para tratar quemaduras, cicatrices, el acné. Todo esto además tenía que ver un poco con esta obsesión que tenían por ser muy acicalados, ¿no? O sea, los egipcios, a diferencia de otros pueblos, se esmeraban mucho en su apariencia externa, el tema del cabello, la piel, las pestañas, los párpados, todo esto, digamos, era sujeto de una limpieza y de una decoración o un maquillaje que caracteriza el rostro de un egipcio, como seguramente ustedes lo habrán visto en alguna película. Igualmente también desarrollaron el conocimiento acerca de muchas partes y características del cuerpo humano, sobre todo porque practicaban las técnicas de momificación, ya que como parte de sus creencias religiosas, los egipcios pues creían en que las personas tenían una vida luego de la muerte física, pero para la cual el cuerpo debía ser preservado. Por esa razón era sometido a un tratamiento que evitaba su descomposición, ¿no? Que se conoce como las técnicas de momificación. En ese sentido, la religión egipcia es una religión pues politeísta. Tuvieron una gran cantidad de divinidades como el dios Ra, que era una representación del sol, casi siempre estaba asociada a un disco solar. El dios Amón, que era el principal dios de Tebas, creador en este caso supremo.
y que luego también se asoció al propio Ra, ¿no? O sea, la religión también es compleja, ¿no? El dios, por ejemplo, Osiris, que era el que presidía el tribunal que juzgaba en este caso a los muertos. La diosa Isis, esposa y hermana a la vez, en este caso de Osiris. Horus, que en este caso era el hijo de Isis y Osiris, y que se representaba como un halcón, pero también se representaba como el sol en la mañana, ¿no? O sea, el sol, digamos, en el momento que aparece en el horizonte. Y así, digamos, habían varias divinidades que eran toleradas en Egipto, ¿no? Había algunas, digamos, de mucho mayor arraigo, como en el caso, por ejemplo, del dios de Tebas llamado Amón. Era una religión solátrica porque justamente los dioses estaban asociados a animales, ¿no? Eran, por ejemplo, el gato era una divinidad llamada Bartet. El buey, por ejemplo, también era una divinidad llamada Apis. El cocodrilo también era una divinidad llamada Sobek, y así por el estilo, ¿no? Y de todas esas divinidades, obviamente muchas estaban asociadas al sol, por eso que se habla de Heliólatra. También creían en la idea pues, de la vida después de la muerte, el juicio, el tránsito y todas esas cosas que ustedes ya conocen. En cuanto a la escritura en Egipto era una escritura ideográfica, es decir, una escritura que en sus orígenes es una escritura cuyos signos son representaciones o dibujos de ideas o objetos, como ustedes pueden ver aquí, pero digamos ya en su etapa mucho más evolucionada, comienzan a formarse por signos que representan letras que a su vez representan sonidos, ¿no? Y en ese sentido, la escritura en Egipto también uno la puede organizar de acuerdo a la evolución, que además fue una forma de simplificación que a su vez está relacionada al uso por determinados grupos, ¿no? Por ejemplo, en sus orígenes la escritura era jeroglífica, era una escritura que estaba, digamos, vinculada solamente a los grupos religiosos y en la cual los textos que redactaban eran textos pues, que contenían ritos, proclamas, etcétera. La escritura hierática, que era una escritura con fines administrativos, pero una escritura secreta en realidad, ¿no? La palabra hierática tiene que ver con secreto, con oculto, porque se manejaba información clave del Estado acerca de las cuentas, los tributos, los campos de cultivo. Y luego la escritura demótica, que era una escritura mucho más sencilla, que se utilizaba por un grupo mucho más amplio de personas vinculadas a los negocios, al comercio, pero que finalmente fue la escritura que se iba a prolongar en el tiempo, que iba a sobrevivir porque justamente era utilizada por la mayor cantidad de personas, mientras que las otras más bien se fueron perdiendo en el tiempo. Y luego está la arquitectura, ¿no? La arquitectura en Egipto es una arquitectura que tiene dos líneas de desarrollo. Por un lado está la arquitectura que llamaríamos funeraria, que es la arquitectura que está asociada fundamentalmente a la construcción de las, digamos, tumbas, que son además de tres tipos. Tenemos las mastabas, que son tumbas formadas por edificaciones que tienen una galería interna donde se deposita la momia. Luego tenemos los hipogeos, que son más bien horadaciones que se hacen a las montañas, donde se construye una cámara mortuoria para depositar la momia. Y luego tenemos las pirámides, donde más bien es una construcción de grandes dimensiones, de forma piramidal, donde la cámara puede estar en la parte inferior del terreno o puede estar al interior de las pirámides, como ocurre, por ejemplo, en las pirámides de Keops. Y la otra línea de desarrollo son los templos, ¿no? Como el templo, por ejemplo, del dios Karnak o el templo de Tebas, digamos, ¿no? O sea, templos y tumbas son un poco las dos líneas de desarrollo de la arquitectura en el caso, digamos, de los egipcios.
Bueno, vamos, señores, al tema de la India, ¿no? Que es otra de las culturas, de las civilizaciones, digamos, de esta época. ¿Ya? A ver. Bueno, la India es una civilización que se desarrolló en una zona que actualmente se conoce como la península del Indostán. La península del Indostán es lo que conocemos nosotros hoy día, o lo que hoy día, perdón, lo que hoy día nosotros conocemos como la India, que en esa época se llama la India Antigua, o le llamamos en este caso la India Antigua, está ubicado en lo que hoy día conocemos como la península del Indostán. Esta es la península del Indostán. La península del Indostán es una zona del Asia que da hacia el Océano Índico y que está atravesada por dos grandes ríos. Este conocido como el río Indo y este conocido como el río Ganges. Y cuyos límites geográficos son aquí las montañas del Himalaya, aquí el Océano Índico, aquí a la parte occidental el mar Arábigo y aquí hacia la parte oriental el Golfo de Bengala. Ahora, la India, digamos, ¿su geografía influye en su historia? Sí, pero no de la manera como en el caso de Egipto y en Mesopotamia, que son básicamente sociedades fluviales, en el sentido de que el origen de la civilización en esos dos lugares estuvo muy asociado a la fertilidad y a las condiciones generadas por los ríos, el Éufrates y el Tigris y Egipto, o el Nilo, perdón. En el caso de la India, el río Indo jugó un papel similar, digamos. Sin embargo, las condiciones de la India son diversas. Mientras que en Mesopotamia y en Egipto, de alguna manera, el entorno es un entorno desfavorable y predominantemente desértico, en el caso de la India, prácticamente toda la península del Indostán está llena de diversos valles, estepas, montañas, es decir, territorios donde abunda la vegetación, el agua, la fauna. Entonces, las condiciones ambientales en la India son mucho más favorables para la presencia humana que en el caso de Egipto y que en el caso de Mesopotamia. Ahora, los desarrollos de civilización más antiguos de la India se van a dar en el valle del río Indo, en toda esta zona. Justamente en esta zona es donde se han ubicado los emplazamientos urbanos más antiguos de la India, que datan más o menos del año 3300, 3000, 2900. Entre ellos tenemos los emplazamientos de Mohenjo-Daro, Harappa, Lothal, que son conglomerados de edificaciones, ¿ya?, hechas de ladrillo, que tienen, digamos, divisiones internas, lo que llamaríamos hoy día habitaciones, donde existe un complejo sistema de cloacas, donde hay, digamos, espacios intermedios entre las viviendas, que es lo que hoy día conoceríamos como calles, y además hay algunas zonas al interior de estos emplazamientos urbanos que son libres, ¿no? Es decir, como espacios que se han dejado para algún tipo de función que probablemente tuvo que ver con reuniones, con el culto, con festividades, etc. Estos emplazamientos urbanos nos hablan pues de una
temprana revolución urbana que se experimentó en la India, más o menos hacia el año 3300. Entonces, la primera etapa de la historia de la India, vamos a volver sobre estos aspectos culturales, pasemos, digamos, a las etapas históricas. La primera etapa de la historia de la India justamente se conoce como la etapa de las civilizaciones del Indo y estos emplazamientos urbanos que he descrito. Este periodo es un periodo extenso, es un periodo que dura más o menos unos 2000 años, pero es un periodo también poco conocido. Han quedado pocas evidencias, más allá de las evidencias materiales asociadas a estos emplazamientos urbanos, no existen pues otras evidencias. Sin embargo, ya hacia el 1300, al parecer se produjo un cambio radical y a partir de ese momento, digamos, las evidencias son ya mucho más abundantes por el hecho de que aparece la escritura. Y de esta época tenemos algunos relatos que han llegado hasta nosotros. Es la época en la cual, hacia el 1300, la India va a ser invadida. Va a ser invadida por un pueblo proveniente de la zona límite entre Europa y Asia. Un pueblo conocido como los eh, indoeuropeos. Probablemente eran varias etnias o varios grupos indoeuropeos. Al parecer todos ellos manejaban una lengua conocida como el sánscrito, tenían el conocimiento del hierro, tenían carros de combate, caballos, así que llegaron al norte de la India, llegaron al valle del río Indo y simplemente sometieron a los pueblos que hasta ese momento habitaron esos territorios. Estos pueblos también son conocidos como los drávidas, ¿no? Sin embargo, la llegada de estos pueblos cambió totalmente la historia de la India. Porque hay una primera, vamos a decirlo así, hay un primer registro escrito de los sucesos que ocurren en esta época, que han quedado en una serie de libros que son conocidos como los Vedas, y en otros como la Ramayana y la Mahabharata. Son relatos de tipo épicos que nos dan información acerca de lo que ocurre en esta época. Esta época conocido como el periodo védico. Estos libros son libros religiosos. Estos libros explican la religión de estos pueblos invasores, que además gira en torno a una divinidad común conocida como el dios Brahma. Lo cierto es que a lo largo de esta época, la India se va a organizar en diversos reinos, autónomos, pero que tienen el mismo origen. Todos son producto de la invasión indoeuropea. Y desde el siglo VIII, la India ingresa en otra etapa conocida como el periodo brahmánico. Es un periodo en el cual en la India las jerarquías sociales se van a consolidar, pero con una particularidad. Van a estar estructuradas en base a las castas. Casta en este caso es una división social en base a un elemento religioso. Es decir, todos los indios se dividen en grupos y cada grupo, en teoría, es una parte del dios Brahma, las manos, la cabeza, los pies, las piernas, pero que no se puede mezclar con otra. Donde además la condición de pertenecer a esa casta se transmite generacionalmente, de padres a hijos. Entonces la casta es una división social que se mantiene, que no se modifica y que es el fundamento político-religioso de toda la sociedad. Es decir, el llamado periodo brahmánico es el periodo en el cual los antiguos invasores indoeuropeos, que ahora se autodefinen como la cabeza de Brahma,
son los que gobiernan la sociedad. Este periodo se conoce como brahmánico. Pero ya en esta época surge en el siglo VI un personaje que va a cuestionar ese tipo de sociedad. Estamos hablando de Siddhartha Gautama, más conocida como Buda. Buda va a ser el gestor de una nueva religión que con el tiempo se va a llamar budismo, religión que justamente critica el sistema de castas. Pero si bien el budismo surge en esta época, va a ser en un periodo posterior conocido como el Imperio Maurya, donde el budismo va a tener su apogeo. ¿Por qué razón? Porque en esta época surge un gobernante llamado Chandragupta Maurya, que va a lograr unificar a los pueblos o a los reinos brahmánicos, los va a someter en realidad, va a establecer su capital en una ciudad llamada Asoka, va a lograr expandir el poder de la India o de los habitantes, en este caso de Asoka, a prácticamente todo el territorio de la India, pero sobre todo para darle unidad a todos estos pueblos, va a establecer el budismo como religión oficial. No va a desaparecer el brahmanismo, porque budismo y brahmanismo son dos religiones que conviven hasta la actualidad en la India. Y ya en el siglo III después de Cristo se desarrolla una nueva etapa conocida como el Imperio Gupta, una etapa marcada fundamentalmente por el apogeo comercial de la India como intermediario entre el comercio que viene desde el Lejano Oriente y que se dirige hacia el Mediterráneo. ¿Cuáles son algunos de los aspectos culturales o religiosos propios de la India? Por un lado tenemos, por ejemplo, su escritura. La escritura de la India es conocida como el sánscrito. Esa escritura la podemos encontrar en diversos documentos como los grandes relatos épicos conocidos como la Ramayana y la Mahabharata, como el Bhagavad Gita, como los famosos 4 libros de los Vedas que contienen justamente una serie de cantos y relatos de carácter religioso. Tenemos también la arquitectura está asociada a las estupas, que son construcciones en las cuales se guardan las reliquias de personajes reverenciados como Buda, lugares a los cuales hay que ir en peregrinación. En el plano de la religión tenemos dos religiones, la más antigua conocida como brahmanismo, también conocida como hinduismo, donde hay una divinidad mayor llamada Brahma y otras menores como Vishnu, Shiva, que además es lo que legaliza el régimen de castas. Y luego tenemos el budismo, que surge, como hemos visto después, que critica en este caso el brahmanismo, sobre todo por legitimar la sociedad de castas, y que plantea algunos otros criterios para alcanzar, en este caso, la iluminación, ¿no? Porque en el budismo lo que uno tiene que alcanzar es la iluminación, que es lo que permite que una persona se reencarne. Y para esto uno tiene que ser, pues, caritativo, practicar el bien, decir la verdad, etcétera. También en el caso de la India, se va a crear o se van a inventar algunas cosas muy particulares como el cero posicional, el ajedrez, el yoga, así como también conocimientos de carácter astronómico, entre otros. Bueno, vamos a la última de las civilizaciones que vamos a ver el día de hoy, que es el caso de China. China, como ustedes saben, está ubicado en la parte más extrema, más oriental del continente asiático. China, como ustedes saben, pues está atravesada por dos grandes ríos que son los ríos Huanghe y Yangtze-Kiang. El río Huanghe está en la parte norte y el río Yangtze-Kiang está en la parte sur. Ambos ríos forman largos y extensos valles, muy importantes sobre todo porque hacen fértiles extensas regiones de China. Y en ese sentido, estos ríos también son ríos que de alguna manera explican el desarrollo y el apogeo de esta sociedad.
En cuanto a las etapas históricas, la China se divide en 5 etapas. La primera, que es el periodo más antiguo, conocido como la etapa legendaria, es una etapa en la cual se desarrollan las primeras construcciones asociadas fundamentalmente a grandes canalizaciones de los ríos para evitar sus desbordes. Luego tenemos la etapa Shang, una etapa donde ya se maneja las técnicas de trabajo en bronce, se inventa la escritura, aparecen de alguna manera las primeras ciudades. Luego tenemos la etapa Zhou, que es una etapa en la cual en China emergen diversos reinos, aproximadamente 14, que permanentemente están en pugna. Es la etapa en la cual surgen las grandes escuelas filosóficas, el confucianismo y el taoísmo. Y luego viene la dinastía Qing, que es un periodo breve, es un periodo en el cual lo que ocurre es que hay un reino conocido como el reino de Ti, que va a lograr unificar todos los otros reinos durante el liderazgo de quien después va a ser conocido como el primer emperador de China, conocido como Shi Huangdi. Es decir, Shi Huangdi es el primer emperador de China que centraliza el poder, reorganiza la economía, reorganiza la sociedad, estandariza la escritura, es decir, establece códigos comunes para las diversas formas de escritura, inicia la construcción de la muralla china para evitar las invasiones de los pueblos mongoles desde la parte norte, y tiene una obsesión por vivir eternamente. Como no lo puede hacer, lo que decide es que cuando muere, ha ordenado que sea enterrado junto a sus guerreros y junto a sus esposas. Bueno, sus esposas son sacrificadas y son enterradas con él, pero los guerreros no. Lo que se va a enterrar son estatuas, réplicas exactas de cada uno de esos guerreros en una cantidad de 8.000 junto a él en su tumba. Todo esto va a ser descubierto en 1973 y se conoce pues como la tumba de los guerreros de Chi Huangdi, uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX. Ahora, lo importante de la dinastía Qing, más allá de las cosas que he mencionado, es que es el primer momento en el cual China se unifica. Y luego viene la dinastía Han. La dinastía Han es una época de prosperidad económica de China, es una época en la cual pues China se convierte en la zona que exporta mercancías muy apreciadas en todo el Mediterráneo, como la porcelana y la seda. Características de carácter cultural, bueno, la escritura china, que es una escritura de tipo ideográfica, que va a evolucionar a lo largo del tiempo en diversas variedades. Existían aproximadamente 100 variantes de la escritura china. De ahí, pues, la idea de Shi Huangdi de, digamos, estandarizarlas. La famosa muralla china que se inició durante el gobierno de Shi Huangdi, pero que en realidad demoró varias décadas en ser parcialmente terminada, porque nunca llegó a terminarse la muralla china. Las pagodas, que son un tipo de edificación muy particular de China, que se cree que es una evolución de la estupa de la India, que está relacionada sobre todo al culto a Buda, que se extendió en determinado momento de la historia desde la India hacia China. Y luego también tenemos algunos inventos en el campo, por ejemplo, de las innovaciones tecnológicas, como el caso de la brújula, de la imprenta, de la xilografía, así como también del papel, de la cera, de la ballesta, de la pólvora, entre otras cosas. Pero uno de los más grandes aportes de los chinos fue definitivamente dos grandes escuelas de pensamiento. Por un lado tenemos el confucianismo, que básicamente era un conjunto de doctrinas y prácticas y reglas morales, que estuvo asociada sobre todo a la formación de los burócratas en la época de Shi Huangdi. Y el taoísmo, que era más bien un conjunto de
prácticas e ideas vinculadas a la meditación, es decir, a lograr la estabilidad emocional de las personas. O sea, son dos estructuras filosóficas, pero que de alguna manera tienen diferentes fines, ¿no? Uno, digamos, el taoísmo mucho más vinculado al tema emocional, y el caso del confucianismo mucho más vinculado al tema moral, de las reglas, de la conducta, de la ética, etcétera. Señores, la práctica. A ver, un par de minutos y volvemos con el solucionario. ¿Ya? A ver, señores, vamos a empezar con la solución a las preguntas de esta semana. ¿Ya? Tenemos ahí entonces la práctica. Tenemos ahí una primera pregunta. Esa primera pregunta está relacionada a Egipto. Se señala ahí, pues, que se ordenen los hechos ocurridos durante la historia de Egipto. Y en ese sentido, nosotros podemos decir, por ejemplo, que lo más antiguo viene a ser la unificación del Alto y Bajo Egipto por Nemes. Luego viene la construcción de las pirámides, ¿no? Que ocurre ya durante el Primer Imperio. Luego la invasión de los Hicsos, que justamente pone fin al Primer Imperio. Y finalmente, ya durante el Imperio Tebano o Neotebano, es que tenemos pues el intento de reforma hecho por Amenofis, conocido como la reforma monoteísta, ¿no? Entonces, la respuesta en la pregunta número 1, la letra A de amor. La pregunta número 2 dice, bueno, sobre Mesopotamia, ¿no? Con los hechos ocurridos durante la historia de Mesopotamia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, en este caso, correctos? Dice, ¿los sumerios fueron conquistados por los casitas? No, los sumerios fueron conquistados por los acadios, ¿ya? Entonces eso sería, en este caso, falso. Hammurabi intentó imponer el culto a Marduk, correcto. La alianza entre medos y babilonios puso fin al imperio asirio, correcto. Eso ocurrió en el siglo VII. La escritura cuneiforme y el arado fueron inventos de los acadios, correcto. Entonces la respuesta es la letra C en la pregunta 2. La pregunta número 3 es una pregunta sobre Egipto, ¿no? Es una pregunta sobre Egipto, y nos piden que señalemos lo correcto sobre el Imperio Antiguo, ¿no? Entonces dice, ¿el principal centro político fue Memphis? Sí, sí, Memphis fue el principal centro político, es la época en la cual Memphis tiene un gran poder económico. Se construyeron las pirámides de Keops, Kefren y Miserino.
En este caso también es una época justamente de prosperidad que permite esto. Se unificaron todos los cultos imponiéndose a Amón. Eso ocurre después. El faraón Tutmosis III logró también, eso ocurre después. Los monarcas fueron debilitando el poder de los faraones. Sí, eso es lo que originó la caída justamente del imperio antiguo. Entonces la respuesta en ese sentido es la letra B de bebé. Bueno, ya acabó el tiempo, le doy las claves. En la pregunta 4, la letra D de dado, y en la pregunta número 5, la A de amor. Repito entonces las claves, señores, para esta semana. En la A, perdón, en la pregunta número 1, la A. En la 2, la C de casa. En la 3, la B de bebé. En la 4, la D de dado. Y en la pregunta número 5, la A de amor. ¿Ya? Señores, entonces con eso estamos terminando la clase del día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias.